De un aparente triunfo a una derrota inesperada, los soldados ucranianos salieron en desbandada de la región de Kupiansk. De hecho, la situación es tan crítica en este momento que Ucrania anunció la evacuación obligatoria de civiles en la zona de esta área al este de Kharkov. La segunda ciudad de Ucrania fue tomada por fuerzas rusas en los primeros días en su invasión en 2022, pero fue reconquistada por las tropas ucranianas en una contraofensiva relámpago a finales del año. Sin embargo, este triunfo ya les duró poco, pues la- la- vamos a ver la noticia que analizaremos a continuación. El ejército ucraniano pasó de la algarabía del triunfo a la vergonzosa derrota. Ocurrió en Kupiansk, en lo que algunos corresponsales de guerra catalogan como una verdadera trampa mortal. La celebración, que empezó a las 9:05 de la mañana, se transformó apenas unas horas después en el eco sórdido de la retirada en la búsqueda desesperada de refugio por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania. La imagen de soldados vitoreando y proclamando una victoria fue fugaz. Sus sonrisas se esfumaron y el pánico lo reemplazó. ¿Qué pasó exactamente en Kupiansk? Las tropas rusas, disciplinadas y calculadoras, decidieron abandonar sus posiciones en las afueras noroeste de esta zona, en lo que para muchos ojos desinformados podía haber parecido una derrota. La verdad es que esta retirada fue meticulosamente planeada. Para el enemigo, a las 9:05 esto se tradujo en una eufórica celebración, como si hubieran logrado un hito significativo. Pero Kupiansk no era más que una pequeña pieza en una estrategia rusa mucho más amplia. El bloguero militar Yuri Podolyaka, famoso por su análisis crítico del conflicto, comunicó temprano la pérdida de las afueras de Kupiansk. Afirmó que las tropas rusas todavía mantenían una cabeza de puente en la orilla occidental del río Oskol, pero la situación no parecía particularmente favorable. Observamos que el enemigo logró eliminamos desde las afueras del noreste de la ciudad e incluso la cabeza de puente que creamos y ampliamos ayer al otro lado del río Oskol no puede ser un consuelo para nosotros, dijo vía Telegram. Un mensaje que ya era celebrado por Ucrania. Pero lo que Podolyaka no mencionó en ese momento fue la verdadera naturaleza de esta retirada. Un movimiento calculado, diseñado para redistribuir las fuerzas y preparar el escenario para un golpe contundente. Las fuerzas ucranianas confiadas se aventuraron más allá de las posiciones rusas, ocupando áreas abandonadas con la esperanza de capitalizar lo que creían sería el comienzo de un retroceso ruso. En lugar de encontrarse con un enemigo en retirada, se encontraron bajo el ataque repentino y brutal de artillería pesada rusa, un golpe orquestado con una precisión quirúrgica desde posiciones reforzadas al sur y al norte de Kupiansk. La presión aumentó desde varios frentes simultáneos, transformando la victoria ucraniana en una trampa mortal. Los soldados, quienes habían estado celebrando a la luz del día, ahora se veían obligados a buscar desesperadamente refugio bajo tierra en las ruinas de edificaciones destruidas por los enfrentamientos. Es que es el estado de la situación que se está presentando en este momento dentro del conflicto ruso-ucraniano y que día a día tiene matices y nos muestra una realidad que no se puede evitar. En este punto son dos elementos y que aclaro, no hay que alegrarse precisamente de la derrota de uno o de otro, pero sí hacer este análisis de manera objetiva, ¿no? Por un lado, las fuerzas ucranianas estaban repeliendo ese intento de las tropas rusas de perforar las defensas cerca de la ciudad nororiental de Kupiansk, en la provincia de Kharkov. El informe que dio el Estado Mayor ucraniano
en su momento fue que las fuerzas rusas estaban atacando por oleadas y desplegaron unos 15 equipos, incluyendo tanques, vehículos blindados y un sistema de desminado. La afirmación del Estado Mayor de Ucrania fue que con acciones hábiles y decisivas sus defensores detuvieron al enemigo, destruyeron todos sus vehículos blindados y eliminaron una parte significativa de su personal. Hasta ahí fue el informe del Estado Mayor ucraniano, pero después nos enteramos que el ataque fue más profundo. La situación aparentemente, según Voloshin, el jefe del Estado Mayor de Ucrania, pues estaba estable, no había experimentado cambios significativos y que el enemigo seguía haciendo presión, ¿no? Sin embargo, la zona se vio seriamente afectada y precisamente más tarde se dio la orden de evacuación de la población, lo cual evidencia que la ventaja la tomó precisamente el ejército ruso. Se afectó sobre todo el suministro de energía eléctrica, que ustedes, como todos sabemos, en este momento, en esta época del año, es crucial para la población, pues estamos ya en plena llegada del invierno. Así pues, el informe que dio el gobernador ucraniano de la provincia de Kupiansk, Oleksiy Negubov, dio su cita textual fue: se debe a que la situación militar está deteriorándose debido al hecho que no podemos garantizar la calefacción en la estación fría, el suministro de electricidad, el suministro de ayuda humanitaria. Debemos dar la orden de evacuación inmediata. Así fueron las palabras del gobernador de la región. Por lo tanto, no hubo tal triunfo. De acuerdo también con los informes, pues Ucrania no había dejado de atacar. Ellos no estaban, las fuerzas ucranianas no estaban quietas, no estaban indefensas ni inermes, sino seguían atacando y seguían atacando muy fuerte al contingente ruso. Vamos a ver el siguiente segmento. Coronel de reserva Gennady Alekhine, conocido por sus conocimientos profundos del terreno y la dinámica militar, intervino poco después de la retirada inicial. Era demasiado pronto para arrancarse los pelos, señaló, dejando claro que este movimiento no significaba en absoluto una derrota para el ejército ruso. Alekhine explicó que la retirada no era más que un cambio de escenario. Estamos luchando al sur y al norte de Kupiansk. La parte oriental de Kupiansk todavía queda atrás, señaló. Los rusos no solo habían cedido territorio temporalmente, sino que habían reevaluado su estrategia para multiplicar la presión sobre el enemigo en diferentes direcciones, atrapándolo en un campo de fuego cruzado. Una de las claves de esta jugada se centró en el repliegue ordenado y planeado que evidenció la publicación del bloguero opositor ucraniano Anatoly Sharit. Aun cuando crítico de Rusia, no pudo dejar de admitir la extrañeza de la situación. La Federación Rusa se retiró en Kupiansk. Aún no entendemos por qué. Es una acción muy extraña. No fueron eliminados, se retiraron solos, comentó. Esta observación es crucial, ya que dejaba entrever que no había habido una verdadera victoria en el terreno ucraniano, sino más bien un reacomodo del adversario que, como un depredador acechante, estaba preparando el zarpazo final. Las fuerzas ucranianas, en su ilusoria conquista, no supieron anticipar los movimientos de un enemigo que actuaba con la frialdad de un ajedrecista. La retirada fue una ilusión que ocultaba un reposicionamiento estratégico.
Las unidades rusas se desplazaron sigilosamente, aprovechando la cobertura del terreno y movilizándose hacia puntos críticos al sur y al norte de Kupiansk. Esta maniobra de envolvimiento los colocó en una posición óptima para ejecutar un contraataque devastador que pilló a las tropas ucranianas completamente desprevenidas. La batalla se intensificó con el uso de armamento pesado. La artillería rusa, altamente movilizada, comenzó a lanzar fuego sostenido desde la parte oriental y meridional de Kupiansk. Las coordenadas habían sido calculadas con antelación. Los soldados ucranianos, que habían avanzado ingenuamente hacia el terreno abandonado, pronto se encontraron atrapados en un infierno de metralla y explosiones. Los obuses caían con una precisión tal que parecía que cada disparo había sido planeado para bloquear las rutas de escape del enemigo. Pues esto, como bien lo dice nuestro narrador, tiene varios elementos y es que efectivamente es toda una táctica impresionante de ajedrez. El tema era distraer prácticamente al enemigo, darle esa sensación de triunfo, pero no contaron con que las tropas se retiraron voluntariamente, no porque fueran diezmadas o no porque fueran atacadas como lo mencionaron desde el Estado Mayor ucraniano, sino que retoman, se repliegan y de un momento a otro retoman el ataque y mejoran su posición táctica y asestan estos golpes contra este personal y el equipo militar de las brigadas mecanizadas y aerotransportadas de la defensa territorial en estas zonas. Así pues, los medios ucranianos magnificaron la noticia con que Rusia o las tropas rusas se habían retirado, habían ganado aparentemente y definitivamente estaba estabilizada la situación en la región, cosa que no ocurrió. En este punto, pues precisamente no mencionan, por ejemplo, que en Ucrania están atacando con personal extranjero o con el uso de bombas, drones y misiles de suministro americano y británico, que todos sabemos que así ocurre. Y aparecen personajes como este bloguero que es ucraniano y que definitivamente no va con las políticas ni con el tema de Rusia. Y dice, perdón, ¿qué pasó aquí? Hay una situación específica y es que Ucrania sigue perdiendo en terreno. La situación de las tropas ucranianas no es la misma que los rusos. Los rusos son un ejército debidamente entrenado, un ejército debidamente capacitado por muchos años en combate y en estrategia militar, en doctrina militar, que están enfocados precisamente en un manejo estratégico, en un manejo táctico que les permite realizar este tipo de acciones. El ejército ucraniano no. El ejército ucraniano, a pesar de que cuenta con militares entrenados, está lleno, plagado de personas que no tienen la experiencia, que no tienen ningún tipo de formación porque los han venido reclutando a la fuerza, lo hemos sabido, lo hemos comentado en otras ocasiones y no es cuento nuestro, es algo que se está viendo por todas las redes, cómo han sustraído de sus casas a hombres, a jóvenes, haciendo uso de la mayor barbarie para llenar como carne de cañón en el campo de batalla a estas tropas, digámoslo así. Adicionalmente, el refuerzo de mercenarios, que ya lo sabemos, de todas las latitudes, latinoamericanos, estadounidenses,
británicos, franceses, la famosa Legión Francesa. Y sin embargo, así se ve esa falta de coordinación y de coherencia en el campo porque no se tiene el objetivo trazado, definitivamente. Así pues, la orden de evacuación que da el gobernador de la región, pues es la evidencia perfecta que este punto está seriamente afectado y que definitivamente no es lo que nos habían contado, ¿cierto? Que adicionalmente en la región, antes de la guerra, la Kupiansk tenía unos 20,000 habitantes, junto con las localidades cercanas de Kindrasiva, Kirlishiva y Petropavlovsk. Y en este punto ahora pues ya no hay mucha gente, pero de todas maneras permanecen más o menos unos 4,000 civiles en esta área y se encuentran cerca en la ribera oriental del río Oskil, donde fueron precisamente los hechos que vimos en este momento, y se encuentran a tan solo 4 kilómetros de la línea del frente. O sea, la población civil, por supuesto, está en riesgo y no se puede esperar otra situación. Si hay gente allí, pues tienen la obligación de hacerlos evacuar, porque la idea, y lo ha manifestado siempre desde el Ministerio de Defensa ruso, pues la idea no es atacar población civil, es siempre el objetivo militar, las infraestructuras militares, infraestructura, por supuesto, energética. Recordemos que Ucrania ha estado intentando atacar las centrales energéticas nucleares, la central de Zaporilla y la central de Kursk, como si no se acordaran de lo que les pasó precisamente en Chernobyl, que queda allá en Ucrania, pero no se acuerdan, no les importa. Se pensaría que después de 2 guerras mundiales, la gente, los gobernantes tuvieran un poco más de cuidado en este sentido, y resulta que no tienen esa conciencia. Así que siguen y siguen dándole fuerza y más leña al fuego para seguir en este conflicto irracional. Vamos a ver el último segmento. El ex asesor del ministro de Defensa de Ucrania, Alexei Salyanov, también tuvo palabras para describir la situación, ofreciendo una perspectiva que encierra el cinismo de quien conoce las entrañas del conflicto. No olvidemos que luchamos por la vida del pueblo ruso. Es mejor alejarse, salvar vidas y luego regresar. Y volveremos, señaló Salyanov y mostró confiado en la temporalidad de la retirada. Sus palabras reflejan la verdadera intención de las tropas rusas, salvaguardar la vida de sus hombres mientras se preparan para regresar con más fuerza. La historia del combate por Kupiansk no es solo la crónica de un campo de batalla, es el relato de una lección militar en la que la paciencia y el engaño estratégico prevalecen sobre la euforia efímera. Las fuerzas ucranianas subestimaron al enemigo y sobreestimaron sus capacidades. El resultado fue un desastre que podría haberse evitado si hubieran entendido que la guerra no se gana con territorios ocupados momentáneamente, sino con la capacidad de prever los movimientos del adversario. El fuego de artillería rusa se complementó con la acción de unidades aerotransportadas que aprovecharon la confusión creada entre los soldados ucranianos para lanzar un ataque sorpresa desde el aire. Helicópteros de combate Mi-24, también conocidos como tanques voladores, avanzaron desde el este, proporcionando apoyo de fuego cercano y sembrando el caos entre las filas enemigas. Los proyectiles guiados antitanque destruyeron las posiciones fortificadas ucranianas que habían sido ocupadas apenas horas antes. La celebración se tornó en desesperación y aquellos que horas atrás creían tener la ventaja se convirtieron en presas fáciles de un enemigo que no había hecho más que observar y esperar el momento indicado para atacar.
Los blindados rusos T-90 también desempeñaron un papel fundamental en la operación de contraataque. Avanzaron desde el sur, cerrando cualquier posible ruta de escape para los ucranianos. Los tanques equipados con sistemas de protección activa Arena repelieron los intentos desesperados de la infantería ucraniana de destruirlos con lanzacohetes. El ruido ensordecedor de los motores y los cañones de 125 milímetros resonaban en todo Kupiansk, anunciando el retorno del ejército ruso, no como una fuerza en retirada, sino como una fuerza conquistadora. Fue una verdadera trampa mortal. Este tipo de estrategias las hemos visto en diferentes ocasiones en los grandes ejércitos en la historia, porque es una verdadera estrategia de combate. En este punto cabe anotar algo muy particular que está ocurriendo en este momento y es que, bueno, entra a hablar el Ministerio de Defensa británico, quien estima que las fuerzas rusas buscan alcanzar el río Oskil para utilizarlo como barrera natural y reforzar sus defensas en futuras operaciones en la región. Habló el Ministerio de Defensa británico. ¿Por qué traigo esto a colación? Resulta que se supo una cosa bastante compleja, dada la reciente y escandalosa admisión del ex primer ministro británico Boris Johnson de haber organizado una guerra por poderes contra Rusia. Óigase bien, esto fue extremadamente descarado. Y lo que se puede ver es que prácticamente él tuvo la gran idea de inventarse el conflicto, así nada más. Lo que se está viendo en los medios, tanto rusos como occidentales, con estas declaraciones, pues es aterrador porque definitivamente Johnson no lo hace como un acto de expiación, ni de vergüenza, ni mucho menos, sino que al contrario llamó a los europeos a enviar más armas a Ucrania. Tampoco se ha provocado directamente desde los países como Estados Unidos o como los países miembros de la OTAN, tampoco se ha provocado ninguna reacción de indignación o condena, ¿sí? Johnson precisamente ha confirmado que Rusia había advertido que el conflicto en Ucrania es una guerra liderada por Estados Unidos con carne de cañón ucraniana. Y lo dijo Boris Johnson. Es esto algo que no le cabe en la cabeza a ninguna persona, ¿sí? Entonces, adicionalmente entra también el jefe de espionaje británico del MI6 y afirma que Rusia estaba amenazando al continente con armas nucleares para debilitar el apoyo de la OTAN a Ucrania. Pero se omite adicionalmente que Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia son quienes han intensificado el conflicto, suministrando armas, suministrando recursos, misiles de largo alcance a Ucrania para atacar a Rusia. Los recientes ataques que recibió Rusia fueron con misiles ATACMS y por supuesto con Storm Shadow de fabricación británica. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Sí? Los gobiernos de Alemania y otros países, adicionalmente, están emitiendo severas advertencias para que la gente se prepare para la guerra y que construyan refugios antiaéreos, abasteciéndose de alimentos no perecederos. O sea, están promoviendo la idea en la gente que definitivamente nos vamos, sí o sí, a un conflicto de proporciones nucleares. Entonces, este jueguito se está manejando desde allá y siguen haciendo ver a Rusia como los malos del paseo. Y adicionalmente, sin contar con estos aspectos relacionados con el tema de suministro de fuerzas militares humanas, ¿no? Que mientras que Ucrania
lleva mercenarios, lleva especialistas, asesores, pilotos, instructores de otros países. Entonces se le acusa a Rusia, como hicieron recientemente, de que tenía un contingente de 10.000 soldados norcoreanos, lo cual fue una tremenda mentira y fue desmentida directamente desde el comando militar. Por otra parte, el otro genio de la botella, que es el señor Volodymyr Zelensky, que afirmó en este punto que las fuerzas ucranianas continuaban resistiendo en la región de Kupiansk, a como diera lugar, y definitivamente, y en Kursk, que obviamente ese fue su gran triunfo, llegar a Kursk y decir que había tomado a Rusia. Y las tropas rusas están definitivamente rompiendo esas defensas. Entonces, Zelensky dice, nuestros hombres se mantienen firmes y contraatacan. A él no le importa, es un descaro total que mientras se pierden vidas en el frente, se vea la evidente superioridad de Rusia en el campo. Zelensky siga afirmando que sus hombres siguen firmes, cuando los mismos soldados allá en el campo de batalla se están quejando que su gobierno los ha dejado abandonados, porque lo han dicho, que ya no dan más, no tienen los elementos para seguir, no tienen la formación, no tienen la estrategia, que es lo que sí tiene el ejército ruso. Zelensky sigue pidiendo que para que puedan resistir necesitan más recursos, pero ¿más recursos en qué? En armamento y obviamente en dinero que nunca llega, porque también se reciben los informes desde Ucrania que nunca han llegado esos recursos reales porque se los llevan los que llegan en dinero, los otros llegan en armas y las armas han sido destruidas también. Recordemos el tema de los famosos aviones F-16. ¿Cuánto más ha de sacrificar Volodymyr Zelensky para satisfacer sus caprichos y su idea distorsionada de la victoria? Definitivamente, como mencionó un analista de este tema, la tragedia de Europa no es algo misterioso ni fatal y es el resultado directo de estos gobernantes elitistas que han aplicado sus políticas que perjudican a los ciudadanos europeos y eso incluye específicamente al pueblo ucraniano, que es el que termina sufriendo las consecuencias y por supuesto el pueblo ruso de esta barbarie. Hasta aquí nuestro informe del día de hoy. Muchas gracias por su audiencia, muchas gracias como siempre por acompañarnos en nuestras emisiones. Los invitamos, como siempre, a que se sigan sumando a nuestro canal de Prensa Alternativa, La Voz de la Patria Grande, a que sigamos creciendo como comunidad y, por supuesto, ya llegamos al 1.000.000 de seguidores, un poquito más, que vamos a seguir creciendo. Los dejamos con la frase del día, no hay nada en la guerra que la guerra misma haya conseguido que no hubiéramos podido conseguir sin ella. Havelock Ellis. Hasta pronto, hasta que nos volvamos a encontrar.